Bueno, pues muy buenas a todos, chicos, y vamos a responder a preguntas que muchas veces me hacéis porque últimamente y en los últimos años hay mucho lío con la norma 1.1. Las inscripciones, ¿qué se necesita? ¿Por qué el Barça no puede inscribir? ¿Qué es necesario? ¿Qué está sucediendo? Bueno, os traigo a un especialista en esto para que nos explique a todos cómo funciona esto y para que quede muy claro. Le he dicho que lo explique todo muy bien. Va a explicar qué es la famosa regla 1.1. ¿Por qué el Barça no está? ¿Qué es lo que el Barça necesita? ¿Qué son las inscripciones que hace falta para ello? Lo va a explicar todo. A partido único, es como se llama, os dejo abajo en la descripción sus redes sociales para que lo sigáis, porque de este tema la verdad que maneja mucho, lo explica muy bien. Espero que os guste este vídeo. Si queréis que os traiga más contenido estilo a este, por supuesto, apoyadlo con muchísimos likes. Quiero ver muchos likes. Suscribiros a este canal. Como digo, os dejo con a partido único que va a explicar de qué va esto. Así que venga, vamos. Muy buenas, Manquer, y a toda la comunidad de YouTube que ahora mismo nos está viendo. Muchísimas gracias por pensar en mí e intentar explicar este barullo que hay con el tema del límite salarial, el 1.1 y todo lo que nos lleva en los últimos años en Can Barça, que estamos un poquito ya agotados de todo esto, pero que hay que saberlo porque si no, esa ansiedad y ese agotamiento se empieza a generar y llega un momento en el que ya no sabemos ni por dónde estamos. Entonces, voy a intentar explicaros en qué consiste realmente esa normativa 1.1, porque ahora mismo el Barça no está, qué fair play necesita el club para poder inscribir futbolistas y sobre todo los motivos por los cuales creo que finalmente el Barça ahora mismo en el momento en el que estoy grabando este vídeo no está inscribiendo a los futbolistas. El motivo realmente porque el Barça tiene un plan para realmente no inscribirlos y apurar hasta el último momento. Así que vamos a ello. El Barça, como todos los clubes todos los años, manda la documentación del presupuesto de la temporada 25-26 en este caso. Repito, como todos los clubes. En base a ese presupuesto, a esa previsión de ingresos y de gastos, ahí la Liga calcula el límite salarial. ¿Eso qué significa? Que de ese límite no puedes sobrepasar tu masa salarial. La masa salarial es el conjunto de salarios de jugadores, amortizaciones y todo esto. Entonces no puedes pasarte. Si te pasas, estás excedido. Si no te pasas, estás en esa situación de normalidad para la liga, en esa normativa de 1.1. Para verlo quizás un poquito mejor, a la imagen izquierda es como estaría el Barça en la situación ahora mismo, excedido, con la masa salarial superior al límite salarial. Y como veis, el fair play, ese trocito amarillo que os he intentado aquí de poner de forma gráfica, es mucho menor que si estuviésemos en el 1.1, como veis en la imagen derecha, que el límite salarial está por encima de la masa salarial y había todo ese trozo o todo ese número, evidentemente toda esa cantidad de fair play disponible. En este caso, por poneros un ejemplo, en el caso de que el Barça en la imagen derecha tuviese unos 500 millones de euros de límite salarial y la masa salarial fuese de 450, el fair play generado o el margen para inscribir sería de 50. Ese es el margen que habría para poder inscribir futbolistas. En la imagen izquierda, para poder generar espacio, ya os dais cuenta que la liga te penaliza. ¿Por qué? Porque estás excedido, es como que te estás sancionando. Por tanto, para generar fair play, luego vamos a ver las normas, es mucho más complicado, por eso el fair play que se genera es mucho menor. Así que la situación perfecta sería la de la derecha, que ahora mismo el Barça depende de los asientos VIP. Para calcular ese límite salarial que os decía, además del presupuesto 25-26, tienes que ver que de la temporada anterior, del presupuesto anterior, que acaba el 30 de junio, la 24-25, pues no haya perjudicado nada, no haya ninguna operación que de momento te reste. En este caso, al Barça le está restando de alguna forma estos asientos VIP que de momento no están validados y que deberían de estarlo para poder tener ese límite salarial por encima de la masa salarial y esa tan ansiada norma 1.1. ¿Por qué es tan importante saber esto y por qué es tan difícil a veces entenderlo? Porque en función de esta normativa se genera fair play. O sea, la normativa 1.1 no significa que puedas hacer todo lo que te dé la gana, sino simplemente que es una norma para generar fair play y con ese fair play poder inscribir. Por eso es tan importante saber en qué situación está el Barça, porque en función de la situación, ahí habrá más fair play o habrá menos. Parece muy complicado, pero en los gráficos que os voy a poner creo que lo vamos a entender todos mejor. Volvemos al gráfico anterior, situación de excedido, situación de normalidad en esa norma 1.1. Como veis abajo, es excedido y norma 1.1 tiene una serie de normas para generar fair play, que es lo que significa el poder inscribir. Esa parte amarilla que os pongo en el gráfico es lo que realmente se utiliza para inscribir futbolistas. En el caso de la izquierda, como veis, al estar excedido,
generas fair play en base a si tú te ahorras el salario de un jugador, por ejemplo, de Ansu Fati, y ahorras 10 millones de euros porque no se lo vas a pagar, porque se lo va a pagar el Mónaco, no se puede reutilizar la totalidad de esos 10 millones de euros. Se tiene que utilizar el 60%, por tanto serían 6 millones de euros en lugar de 10. En la imagen derecha, como veis ahí, es el 100%. Por tanto, si te ahorras 10, puedes utilizar 10 en otro nuevo futbolista. Esto es en el ahorro salarial. Ahí luego hay otras operaciones como venta de jugadores, que es el caso, por ejemplo, de Pau Víctor o de Pablo Torre, que además de ahorrarte su salario, también generas fair play a través de la venta de los futbolistas. Si vendes a un jugador y generas beneficio en la venta por ejemplo, 10 millones de euros, para entenderlo mucho más fácil, el Barça podría reutilizar en normativa 1-1 el 100% de esos 10 millones de euros de venta, pero excedido no puede utilizar fair play el 100%, tiene que utilizar el 20%, por tanto serían 2 millones en lugar de 10, para que veáis realmente la diferencia que hay entre estar excedido y tener situación de normalidad. Por aclarar, el tema de los jugadores franquicia son los jugadores que cobran mucho salario. Por ejemplo, Frenkie de Jong, Lewandowski, los jugadores que ahora mismo se han ido del Barça no son jugadores franquicia, por tanto, olvidaos de ese 70 y ese 30% que veis en la imagen. Ya sabemos que es la normativa 1-1, ya sabemos en la situación en la que está el Barça y cómo genera fair play en situación de excedido. Ahora lo que queremos saber es cuánto necesita el Barça para poder inscribir a Joan García, a Rashford, a Chesney, a Ronny Bardghji y a Gerard Martín, que son los 5 jugadores que necesita el Barça inscribir con ficha del primer equipo. Así que vamos a ello. Para verlo todo mucho más claro, os he dejado aquí también esta imagen, algo sencillita y con los números más o menos aproximados de las noticias y las informaciones que han ido saliendo a lo largo de las últimas semanas o meses. En el caso de Joan García, no es que cobre 11 millones, sino que la amortización de su fichaje más su salario serían esos 11 millones de euros que necesitaría el Barça de fair play para inscribirlo. Además, los 4 de Chesney por su renovación, los 12 de Rashford, que sería el salario que vendría cobrando el jugador tras la cesión del Manchester United, Ronny Bardghji, que también tiene amortización, pero su salario es mucho menor al de los anteriores 3 jugadores, y también el de Gerard Martín, que su salario también es bastante bajo. Por tanto, el fair play necesario en total serían aproximadamente de unos 30, 31, 32, millón arriba, millón abajo, por ahí. Más o menos unos 30 millones de euros aproximadamente. Así que esto es lo que necesita el Barça para poder inscribirlos. Esto es lo que necesita generar para inscribir a estos jugadores. Una vez habido estos 30 millones de euros, ahora lo que interesa saber al culé es cuánto se ha generado entonces en este mercado de verano con salidas, con ahorros y en general patrocinios e incluso normativa de fair play, porque esto de la lesión de Ter Stegen también te genera un margen salarial. Así que vamos a verlo. Estas son las 11 ventas que el Barça ha realizado durante este verano, unas que actualmente o antes tenías en la plantilla, otras que son porcentajes de venta que el Barça consiguió adquirir cuando los jugadores salieron del club, como es el caso de Todibo, Alex Collado, Ilais Moriba, Ludovic Reis, que alguno no sabréis o no os acordaréis de él, Jude Gla, etc. Pero esto es lo que el Barça habría generado por ventas. Empezando por la izquierda de la imagen vemos ahí a Todibo, que el Barça todavía tiene un porcentaje de venta al venderlo al Niza. El Niza lo ha vendido al West Ham y en este caso ese porcentaje ha generado unos 8 millones de euros de plusvalía, de venta. Por tanto, esto es para generar fair play. Alex Valle, que en este caso activó su cláusula de rescisión, se fue al Como por 6 millones de euros. Porcentaje de venta también para Ilais Moriba, que el Barça ha recibido unos 600.000 euros por el traspaso al Celta desde el Leipzig. Alex Collado, que también ha recibido el Barça unos 400.000 euros. De Ludovic Reis, alrededor también de 1.750.000 euros, lo que se ha llevado en este caso el Barça. 200.000 euros de Jukla, 1.200.000 euros de Sergi Domínguez, 1 millón de Noah Darvic, 1 millón también de Eman Cospo. Y los últimos, que son sí que es cierto, los del primer equipo realmente, Pablo Torre, que el Barça realmente ha recibido unos 5 millones de euros por el traspaso y 5 millones de euros de plusvalía. Y en el caso de Pau Víctor, unos 8,4 millones de euros. En total, y como siempre os digo, cálculos aproximados, 33,75 millones de euros, lo que podría o lo que habría generado el Barça en beneficio de todos estos jugadores que actualmente son los que oficialmente el Barça ha podido vender. Pero como hemos visto anteriormente en la imagen y que ahora es donde cobra sentido todo, en normativa 1-1 estos 33,75 millones de euros el Barça los podría reutilizar para inscribir a Rashford, Joan García, Chesney, Ronny Bardghji y Gerard Martín. En normalidad, en normativa 1-1. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la situación del Barça es como excedido. Por tanto, de todos estos 33,75 millones de euros, el Barça puede reutilizar en fichajes e inscripciones el 20%. Por tanto, 6,75 millones de euros es lo que el Barça puede utilizar para inscribir
de 33,75 nos vamos a 6,75. Por tanto, como veis, evidentemente todo lo que se pierde por no estar en el 1-1 es una barbaridad. Es tal el cambio que en normativo 1-1 con esta venta, con estas ventas de los jugadores de porcentajes de uno o ventas de otro, el Barça podría inscribir a todos los futbolistas que ahora mismo tiene por inscribir. Sin embargo, al estar excedido y solamente poder utilizar a día de hoy, hasta la activación de los asientos VIP, ese 20%, esos 6,75 millones de euros no te da para Joan García, no te da para Rashford, te da para Chesney y te da para Ronnie o Gerard Martín. 4 y 2 son 6 y es más o menos lo que te generaba, como os decía, con ese 20%. Así que imaginaos el cambio de poder inscribir a todos a solamente poder inscribir a uno o dos. Pero esto no es todo, porque además de la venta de jugadores y la plusvalía de estas ventas, el Barça también puede generar fair play a través del ahorro salarial, de las fichas de los jugadores que finalmente no va a pagar. Y aquí entra en acción estos 5 jugadores que finalmente se va a ahorrar el Barça pagar su salario, empezando por Lenglet, que ya sabéis que rescindió contrato con el Barça, que fichó libre por el Atlético de Madrid y que esta temporada el Barça se ha ahorrado alrededor de 10 millones de euros, por tanto 10 millones de euros de ahorro salarial que sirve también para el fair play financiero. Ansu Fati, que se fue cedido al Mónaco, renovó antes para poder generar o para poder ahorrar el club algo más de fair play financiero y para ahorrar algo más de salario, y en este caso estamos hablando de un ahorro de 9 millones de euros, lo que el Barça ha podido generar en esta cesión. Pablo Torre, que además de lo que has generado como plusvalía en la venta, por lo que es el beneficio de la venta, también has generado fair play doblemente por el ahorro de su salario. En este caso, alrededor de unos 3 millones de euros aproximadamente, lo que el Barça ha dejado de pagar porque se ha ido al Mallorca. Mismo caso que Pau Víctor, en este caso la venta del jugador genera fair play por venta, pero también por ahorro. Y en este caso Pau Víctor tenía una ficha aproximadamente también de 3 millones de euros. Y el último y quizás más doloroso, Íñigo Martínez. Estos 14 millones de euros vienen por la última renovación, que el Barça le debía una serie de diferidos de temporadas anteriores, su salario fijo y además una prima de renovación. Por tanto, asciende a esos 14 millones de euros que esta temporada el Barça se va a ahorrar porque el jugador ficha por el Al Nassr. Así que, en total, el ahorro salarial asciende a 39 millones de euros, que en situación normal habría que sumarlo también a las ventas. Por tanto, serían 39 millones de euros que generarían fair play en normativa 1-1. Pero volvemos al caso anterior y como el Barça está cedido, no puede utilizar los 39 millones de euros en total, que son números aproximados, pero para que nos hagamos una idea. El Barça podría reutilizar en fichajes el 60% de estos 39 millones de euros. El 60% de estos 39 millones de euros son alrededor de unos 23 millones de euros los que el Barça podría reutilizar, como os digo, en inscripciones. Estos 23 habría que sumárselos a los 6 que os decía antes, 6,75 por las ventas. Por tanto, estamos hablando de alrededor de unos 30 millones de euros lo que el Barça habría generado por venta de jugadores y por salarios ahorrados de los jugadores como excedido. En caso de que el Barça tuviese normativa de 1-1, estaremos hablando de 39 millones de ahorro y más de 33 millones de euros de ventas. Por tanto, nos iríamos a más de 70 millones de euros para inscribir. Imaginaos, repito, no voy a cansar de repetirlo, lo importante que sería la activación de los asientos VIP, de 70 a 30, la diferencia. En normativa 1-1, evidentemente, con todas las operaciones que se han hecho, el Barça tendría de sobra para poder inscribir los 30 millones de euros que inicialmente hablábamos con Rashford, Joan García, Chesney, Ronnie y Gerard Martín. Pero también es cierto que, como hemos visto, como excedido, también habría ese porcentaje y también habría, ese fair play disponible para poder inscribir a los jugadores. Hemos dicho que más o menos estamos hablando de unos 30 millones de euros lo que se ha generado y lo que se necesita son unos 31-32. Millón arriba, millón abajo, siempre hay un margen ahí disponible que el Barça tiene más allá de los cálculos que nosotros como aficionados o como creadores de contenido o como lo que sea, pues podemos calcular aproximadamente. Así que ahora mismo, en situación de cedido y ya con las operaciones que se han hecho, el Barça estaría en disposición de poder inscribir a todos los futbolistas. La pregunta es, ¿por qué no se está haciendo ya las inscripciones y por qué ahora mismo estamos sin inscribir a los futbolistas en el momento en el que os grabo este vídeo? Pues hay un plan que el Barça ha estudiado perfectamente y es lo que quiere apurar hasta el último momento. Y ese plan del Barça pasa por la lesión de Ter Stegen. En este caso ya sabéis que el jugador firmó la documentación para poder mandárselo a la Liga y a través de la normativa de lesiones de larga duración el Barça puede acogerse para que la patronal, la Liga, genere fair play y se lo presta al Barça. Lo genera a través de la lesión. Es un jugador que se lesiona y que la Liga tiene por normativa poder sustituirlo. En este caso, por norma, la sustitución de Ter Stegen tiene que ser por un portero, no puede ser por un jugador de campo. O sea, con la lesión de Ter Stegen no podemos inscribir a Rashford, tendríamos que inscribir a Joan García o a Chesney, siempre a uno, no a dos. Así que tendría que ser en función de lo que te dé
la liga. Si es una lesión de más de mínimo 4 meses, más o menos lo que te va a dar la liga son una serie, unos 6 millones de euros. Y en el caso de que en este caso Ter Stegen esté algo más de 5 meses de baja, y como mínimo esos 5 meses, la liga te dará más, el 80% de lo que cobre. Sin embargo, si es mínimo 4 meses, sería el 40%. Así que esa es la diferencia entre los 6 millones mínimo 4 meses y 12 millones mínimo 5. Y como os digo, esto serviría para inscribir a Joan García o a Chesney, y por eso ese es el plan por el que el Barça está intentando agotar esta vía también. Esta posición del Barça es inteligente, porque si estos 12 millones de euros que te deja la liga libres los utilizas en Joan García, los 30 que has generado tú de forma por ventas y por ahorros no los tocas. Los tocas para Rashford, para Chesney, para Ronnie y para Gerard Martín. O lo que es lo mismo, te sobraría fair play en este caso para poder acudir al mercado ante una posible fichaje, cesión o alguna posible incorporación más que puedas acudir y que puedas realizar durante el final de mercado en estos últimos 15 días, 20 días que pudiesen quedar. Así que es inteligente de todas maneras intentar acudir a la liga, gastar esa vía e inscribir a un futbolista para poder ahorrarte el poco o mucho fair play que pueda generar. Evidentemente esto en normativa 1.1 nos daría igual, porque habría de sobras, pero al estar excedido entiendo que el Barça lo que intente es ir hasta las últimas consecuencias, ir hasta la última semana para inscribir a los futbolistas y en este caso pulir y agotar, mejor dicho, todas las vías posibles. La lesión de Ter Stegen hay que ir a por ella e intentar tener fair play a través de eso. Los asientos VIP, pues si los asientos VIP los tenemos, perfecto. Si no los tenemos, pues ya tenemos lo de Ter Stegen, tenemos lo de las ventas y ahí ya jugar un poquito en el final de mercado. Y no se me ha olvidado, porque algunos me diréis, ya, pero es que también el Barça hizo lo de la República Democrática del Congo. Pues vamos a aplicarlo también. En este caso, al ser un nuevo patrocinador, en situación de cedido, es un patrocinio de una camiseta de entrenamiento, una camiseta en la que ya ha habido patrocinios anteriores y lo que entiendo que la liga no contabiliza como una vía de nuevo ingreso o una vía novedosa de ingreso. En este sentido, ¿qué se refiere con esta nueva vía de ingreso? Por ejemplo, lo de los asientos VIP, que antes el Barça esto no lo había nunca vendido. Tampoco, por ejemplo, el patrocinio que se hablaba de Medusa en la camiseta. Tampoco se hablaba de que el Barça lo iba a hacer porque nunca había tenido ese patrocinio. ¿Qué ocurre? Que el patrocinio detrás de la camiseta de entrenamiento sí que lo hemos tenido. Quizás no en la parte de arriba, como veis en la imagen ahí con Christensen y con Ferran a la imagen izquierda, pero sí que es verdad que patrocinios en la parte trasera de la camiseta de entrenamiento sí que hemos tenido. Por tanto, directamente no genera fair play en situación de excedido. Si estuviésemos en 1-1 sí que lo genera, porque aumenta el límite salarial y genera fair play sin ningún problema. Así que por eso lo del tema del patrocinio del Congo, si los asientos VIP se validan, sí que sirven directamente para poder inscribir futbolistas por valor de esos 10-11 millones de euros que es el patrocinio. En situación de excedido mejoran la situación, ayudan a llegar al 1-1, pero de forma directa no generan fair play para inscribir a un nuevo jugador. Por tanto, y después de toda esta información, que entiendo que en algunos momentos pues es difícil ir atando cabos y ir atando hilos, porque entiendo que si desde el principio pues es complicado entender un poquito todo, pero bueno, creo que de forma gráfica es mucho más sencillo y cualquier pregunta, cualquier duda, evidentemente la podéis dejar en comentarios o directamente a mí o a Manquer, da igual, le podéis preguntar para que yo intente resolveros las dudas. Vamos a hacer un resumen completo para que veamos la situación real de lo generado, lo que necesitamos y lo posible en caso de que los asientos VIP finalmente sean aceptados. Como siempre, de izquierda a derecha, el fair play necesario que os decía al principio, estos 30 millones de euros aproximadamente, o más de 30 millones de euros que el Barça necesitaría para inscribir a Joan García, a Chesney, a Rashford, a Ronnie y a Gerard Martín. ¿Cuál es el fair play generado actualmente con las salidas y ahorros salariales? Como veis ahí, más de 30 millones de euros aproximados como situación de excedido o en situación de excedido, más de 70 si el Barça estuviese a día de hoy en normativa 1-1. Esa es la grandísima diferencia entre una parte y otra. Por otro lado, tenemos ese fair play posible. ¿Ese fair play posible por qué? Porque habría que añadir también el tema de la lesión de Ter Stegen. Si lo de la lesión de Ter Stegen finalmente la Liga da el ok, que de momento no sabemos si lo va a dar, porque no sabemos si la Liga considera que van a ser 4 o 5, a lo mejor dice que en un mes estará recuperado. No es lo habitual, pero bueno, ya visto lo visto, nos podemos esperar cualquier cosa. Si consideramos esa posibilidad, este fair play nos vamos a los 36 millones de euros o 42 en función de los meses que esté de baja, y en caso de normativa 1-1, más de 80 millones de euros, porque además ya estaríamos incluyendo también el tema de la República Democrática del Congo. Así que imaginaos en ese fair play posible, si tenemos la suerte de que finalmente la liga dé el ok, habría un margen de quizás, si necesitamos 30, como veis en la parte izquierda, y
el Barça genera 42, pues habría 12 de espacio para poder hacer algo en el mercado. Esto, vuelvo a repetir, si finalmente la liga te da este margen, que parece ser que sí. Si no, pues tendríamos 30 que podríamos inscribir perfectamente. Aquí es lo que yo creo que el Barça está esperando, simplemente, a saber dentro de unos días cuál es el margen final, cuál es el margen que va a tener a escasos días de empezar la liga, y en base a ese margen poder jugar para inscribirlos a todos y quizá para guardarse un margen también o un espacio para una posible incorporación de aquí al final de mercado. Repito, para el que no haya tenido mucha información de esto durante todo este tiempo y se haya ido guiando un poquito por la poca información que también en los medios intentan dar, pues entiendo que al final es un poco lío todo. Siempre os digo que estoy a disposición de vosotros en cualquier momento a través de nuestro canal, en el partido único lo podéis ver sin ningún problema y me podéis preguntar cualquier cosa. Si no, haremos con Manquer cualquier otro vídeo si es necesario para resolver cualquier duda. Y ahora mismo esa es la situación de un poquito de calma también. Creo que el Barça lo está haciendo de forma bastante inteligente. A mí me ha costado entenderlo, también os digo. No sabía el motivo por el cual el Barça estaba intentando llegar hasta el último momento. Digo, hostia, pues vamos inscribiendo ya. No es necesario, ¿no?, que llegara a esta última semana. Pero parece ser, y por lo que en estas últimas horas se ha ido moviendo un poquito en clave información, este es el motivo real por el que el Barça está apurando las últimas consecuencias de todo, de la lesión de Ter Stegen, de los asientos VIP, absolutamente todo, para que a 2-3 días de empezar la liga diga cuánto tengo, cuánto necesito, a por ello. Así que muchas gracias a Manquer, muchas gracias a toda la comunidad por haberme estado escuchando, espero que os haya servido y nos vemos muy pronto. Un saludito, chao, chao. Bueno, pues muchísimas gracias, explicación yo creo que excelente, excelente. Si todavía alguien tiene alguna duda, de verdad, es increíble. Creo que hacía falta un vídeo así, de alguien que entienda, que maneje y que sepa además explicarlo, porque tú puedes entenderlo, pero no saber explicarlo. Lo ha hecho muy bien y quiero saber un poco vuestra opinión. Creo que con esto ha quedado muchas dudas resueltas, creo que ya sabemos cómo funciona, ya sabemos lo que hace falta, lo que no. Y en fin, ya sabéis, si os gustan los vídeos como este, que os traiga gente que hable, que se explaye, que explique cosas que a veces yo no controlo, pues por supuesto quiero saber vuestra opinión. Apoyadlo con un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.